Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente el tema es como complicado porque en realidad no es solamente un problema que pueda representar una amenaza para la provincia de Formosa o para NEA, sino que representa parte de un programa con amenazas que están distribuidas en la provincia de Buenos Aires, en donde además de Atucha 1, un reactor Carasberg muy primitivo, además de Atucha 2, se ha avanzado en los acuerdos para la construcción de Atucha 3 y Atucha 4, el último acuerdo con China, además de haberse iniciado la construcción del reactor Karen 25. Se agrega la situación del centro atómico de Ezeiza, que ha tenido y ha sido tema en acciones judiciales por contaminación del ambiente con uranio, con plutonio 39. En el caso de Córdoba, la central nuclear de Embalse, que ya termina su vida útil de 30 años, que solamente vive muy poco tiempo como reactores y se le pretende agregar otros 30 años más. El total de minas de uranio en el país, ninguna de las cuales ha sido remediada, que por tanto todas siguen contaminando. Y en ese contexto, lo relativamente más nuevo es lo que pasa en Formosa. Esta amenaza de Formosa está dividida en dos capítulos. El primer capítulo, nosotros tuvimos conocimiento por vía, como siempre, no siempre fáciles de identificar, que fue el reactor nuclear Karen 150. Ese fue el primer caso que advertimos como amenaza en el caso de la provincia de Formosa, y después se le agregó más recientemente la planta de uranio que nosotros tenemos en barrio Alta Córdoba, La Fraternidad, en la ciudad de Córdoba, mucho más reciente y a su vez mucho más cercano, en el sentido de que nosotros estamos expulsando la planta de Dioxitec que el gobierno de Gilles Infran quiere recibir. Entonces, estas son las dos amenazas que, insisto, no pueden desligarse de las otras amenazas que hay en el país, que ha iniciado un programa nuclear mayoritariamente decidido en gobiernos militares, pero que le ha incorporado nuevas amenazas decididas fundamentalmente en las gestiones, por lo menos las que corresponden, una a Partido Radical y el resto a Partido Justicialista, con lo cual solamente mencioné esto para decir que el problema que tenemos es resultado de buena parte, por no decir casi todos, los movimientos políticos partidarios, porque de una u otra forma o hayan estado en el poder o hayan votado, todos de alguna forma consolidaron este programa nuclear. Digo esto para que evitar todas las suspicacias de que si verde, rojo o a cuadritos. El gobierno de la Rúa, el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Kirchner son quienes reactivaron el programa nuclear en nuestro país y le agregaron una peligrosidad increíble. Entonces, decía que era importante no aislarlo, pero veamos un poco estas dos amenazas próximas, porque es la que tenemos más cerquita. ¿Qué es lo que se quiere instalar en Formosa? En Formosa se quiere instalar ante todo un reactor nuclear de potencia. Esto quiere decir que es un reactor nuclear en el cual va a haber combustible nuclear, que básicamente es uranio 235 a niveles críticos, para poder producir electricidad y con algunas finalidades secundarias, pero lo importante es producir 150 megavatios de electricidad en términos generales. Y la otra amenaza es una planta fundamental para el programa nuclear también argentino, que es la planta de producción de dióxido de uranio. Es ahí donde se fabrica el material con el cual se construye el combustible para las centrales nucleares. Entonces, esta zona de sacrificio, en este caso Formosa,
tiene dos amenazas. Quiero aclarar ante todo que estas dos amenazas son básicamente ilegales, es decir, llegan a la provincia de Formosa por decisiones intergubernamentales, gobierno nacional y gobierno de la provincia de Formosa, pero violando normativa de la propia provincia de Formosa y violando normativa nacional. La Ley Nacional de Ambiente establece la obligatoriedad no solamente de la evaluación de impacto ambiental como proceso, sino de sus herramientas fundamentales, que son el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública. Al mismo tiempo, hay legislación específica, en el caso de la provincia de Formosa, que prohíbe la instalación de actividades vinculadas al uranio, con lo cual entra perfectamente la planta de Oxitec. Entonces, quiero aclarar, y esto es lo más importante, que estas dos actividades de riesgo ingresan por acuerdos básicamente bilaterales entre el gobierno de Formosa y entre el área que es clave en todo este proceso, que es el Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio Evido. O sea, Julio Evido y Gildo Infran son los principales responsables de que se haya acordado sin hacer consulta pública, sin cumplimentar las normas que tienen que ver con estudio de impacto y evaluación, por lo menos en la forma en que debería ser hecho. Entonces, podemos hablar ahora de lo que se trata cada uno, pero es una situación un poco enojosa de encontrarse con dos actividades que de alguna forma la propia legislación actúa como una barrera bastante clara, y que sin embargo muchas veces los gobiernos, que actúan como violadores seriales de normas, casi que como una constante en muchos gobiernos, ser violadores seriales de normas, ha determinado que esas dos amenazas sean cada vez más concretas. Con respecto a lo que es el reactor nuclear, el CAREN, primero, datos generales. Cualquier reactor nuclear de potencia es un reactor que produce energía eléctrica. Los reactores nucleares son tecnologías muy primitivas, por más que se presenten como muy complejas. En la práctica, los reactores nucleares son pavas gigantescas, altamente ineficientes, en donde para lograr de que ese tipo de actividad pueda ingresar dentro de las prioridades, erróneamente se le aplica generalmente como único elemento para ver el costo de funcionamiento es el precio del uranio. Pero en el caso del programa nuclear argentino no se puede hablar de ninguna central de reactor nuclear separado del resto del sistema. Esto me parece muy importante. Se puede tener una planta de conversión de gas a energía eléctrica totalmente aislada del sistema. Lo único que necesitan es la planta y gas. En el caso del programa nuclear, las distintas partes del programa nuclear tienen una cierta interdependencia. Por lo tanto, el costo es el resultado de todo el sistema. No se puede aislar una planta, no se puede aislar el reactor nuclear previsto para Formosa, ni se puede aislar de Oxitec. Entonces, hecha esta consideración, decía que cualquier reactor nuclear de potencia produce electricidad. Y para producir electricidad, lo que se genera dentro, o lo que se produce dentro del reactor, es una reacción de fisión. O sea, un material fisible como el uranio 235, que es un material radiactivo natural, material que se obtiene en las minas de uranio, en donde se sacan las rocas, se las fragmenta, se pasa ácido sulfúrico, se obtiene una suerte de licor con uranio y derivados del uranio, y después en esa misma planta, en donde se concentra el uranio, se lo trata de separar de un compañero usual, que es el radio 226, y ese uranio concentrado es el que va a Córdoba, a la planta de Oxitec, ya vamos haciendo la relación con el reactor, y en la planta a ese uranio, que es un octóxido de uranio, se lo transforma, se lo purifica para pasar a dióxido de uranio, y además en algunas partes de los procesos también sufre lo que se llama un leve enriquecimiento, llamado BULE en castellano, LEU en inglés, y ese material, el uranio, va a Buenos Aires, a la planta de Colmar,
en donde ese uranio es utilizado para hacer el combustible. Entonces, un reactor nuclear utiliza combustible a base de uranio 235 que ha sido obtenido de la mina de uranio, ha pasado por Dioxitec y termina siendo armado el combustible en Conoar, en Buenos Aires. Entonces, ese combustible entra en fisión, es decir, entra en fisión el uranio 235, un neutrón golpea contra el uranio, como es un material fisible, quiere decir que cuando lo golpea esa partícula se rompe, se escinde, se producen más neutrones. Los neutrones que se producen a partir de esa fractura van a golpear otros átomos que a su vez se escinden, que producen más neutrones, y esa es una reacción en cadena. Es el mismo principio de un artefacto nuclear en donde se golpean dos masas críticas de uranio. La única diferencia es que un reactor nuclear no puede explotar. O sea, en un reactor nuclear no se trata de un artefacto nuclear, sino que se trata de una reacción en cadena controlada. Entonces es siempre un juego en ese reactor entre los neutrones que siempre quieren dividir átomos de uranio y ciertos mecanismos que tienen los reactores, por ejemplo, barras que absorben neutrones para reducir la reacción. O sea, un reactor básicamente es una gigantesca pava en donde por un lado hay fisión nuclear, que es lo que se busca, porque genera calor que permite que se genere a su vez vapor, que a su vez permite que ingrese a la turbina para hacer energía eléctrica, y sistemas de control. Siempre es una suerte de equilibrio complejo entre la fisión y la antifisión, o sea, la fisión que me permite obtener esa energía y esos materiales, en el caso de vapor, que me da energía eléctrica, y los dispositivos tecnológicos y humanos para controlarlo. Cuando ese sistema funciona bien, yo voy a tener los efectos rutinarios de cualquier reactor nuclear que produce descargas a través de aire, a través de agua, pero también puede suceder de que el sistema salga fuera de control, como pasó en Chernobyl. Chernobyl eran 4 reactores nucleares y en uno de esos reactores se hizo una prueba de seguridad, y esa prueba de seguridad fue mal hecha. No hace falta ver todos los errores humanos y técnicos, pero se hizo mal y se generó uno de los 2 peores accidentes nucleares que registra la historia nuclear actualmente a nivel internacional. Entonces decían de que cualquier reactor nuclear de potencia, como puede ser Embalse, como puede ser Atucha 1 o como puede ser el Carem 150, es un juego entre fisión y antifisión. Mientras las cosas funcionan bien, el reactor produce electricidad. Si el sistema funciona mal, tenemos Chernobyl o tenemos Fukushima. A una escala un poco menor, Three Mile Island, que es uno de los accidentes también emblemáticos que pasó en Estados Unidos. Entonces, cuando se toma la decisión de colocar un reactor nuclear como el Carem, me parece que es importante tener en cuenta de que el sistema tecnológico en el sistema de seguridad es distinto en distintos reactores, pero son todos reactores nucleares. O sea, un reactor que está funcionando en este momento en Rumania, un CANDU que funciona en Canadá, Atucha 1 y un Carem 150 no tienen diferencias en lo que es la base del sistema. Puede diferir en el tamaño, la cantidad de material radiactivo y la cantidad de electricidad que produce, pero los fines prácticos y de riesgo, los 4 son de riesgo extremo. Eso es lo que quiero dejar absolutamente claro. Aunque yo tenga a 90 kilómetros de mi casa un reactor CANDU canadiense de 600 megavatios, no quiere decir que ese sea peligroso y que un Carem de 150 no lo es. De hecho, si ustedes piensan, 150 megavatios es la 4ª parte de un reactor nuclear como el de Embalse. Entonces, este me parece un punto importante, que sepan ustedes lo que pasa en ese reactor.
que se lo presenta como un reactor de seguridad inherente, pero no hay ningún reactor nuclear que venga a prueba de accidentes de origen interno, accidentes de origen externo o ataque terrorista. No hay ningún reactor que esté exento. Entonces, esta central nuclear, esta vez lo voy a ejemplificar con una central más grande, como el caso de Embalse. Embalse es un reactor CANDU de 600 megavatios, en donde en el corazón, donde se produce el sistema de fisión, y para poder transmitir la energía se utiliza un circuito primario de agua pesada. El agua pesada es un material natural, concentrado, no radiactivo, pero que se vuelve radiactivo en la central. El agua pesada lo que hace es transmite el circuito primario sin contacto directo, al menos en teoría, calor al circuito secundario, que es de agua demineralizada, que a su vez transmite el calor residual al agua del lago, en este caso de Embalse en Córdoba. Ese sistema muchas veces se pincha, entonces el agua pesada contaminada radiactivamente pasa al circuito secundario, y si está pinchado el otro, pasa directamente al lago, y esas son las pérdidas de agua pesada radiactiva múltiples que ha tenido la central de Embalse. A su vez, la central, la aplicación rutinaria, genera, por ejemplo, tritio al aire en grandes cantidades, los CANDU son grandes productores de tritio, y ese tritio radiactivo, como todas las sustancias radiactivas, son obviamente oncogénicas. Eso es como para que ustedes vean que un reactor es infinitamente más complejo que lo que yo acabo de decir. Son sistemas de una altísima complejidad que permanentemente sufren distintos tipos de averías, de fallas, y que cuando el famoso sistema fisión-antifisión deja de funcionar bien, puede llegar al umbral de un accidente o directamente puede entrar en un camino crítico, y ese camino crítico puede llegar a un accidente muy grave. Entonces, el CAREM 150 es un reactor nuclear y como tal no está exento de tener accidentes y está exento de que se actúe con algún episodio de terror en contra, y por lo tanto es tan peligroso como cualquier central nuclear de potencia. Nosotros no conocemos las características en detalle de lo que es el CAREM 150, pero sí tenemos algunos datos del CAREM 25, que es el que se está construyendo ilegalmente, por más que se quiera presentar como se está haciendo el estudio de impacto ambiental, en la zona de Lima, en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, donde está Atucha 1, Atucha 2, el CAREM 25, y donde se quieren construir Atucha 3 y Atucha 4. En ese caso, este reactor funciona con uranio enriquecido, pero con un valor de bajo enriquecimiento, es del 3,1%. Para que tengan una idea, la central nuclear, por ejemplo, de Atucha 1, funciona con uranio enriquecido al natural, al 0,85%. Esta tiene un poquitito más. Entonces, es un reactor que va a tener una potencia, una cuarta parte, por ejemplo, de un CANDU, y entre otras características que tiene, todo lo que es el recipiente de presión, que es una de las partes delicadas de los reactores nucleares, donde tienen que funcionar muy bien los aceros para poder resistir no solamente las altas presiones, sino el ambiente enrarecido interno de ser un ambiente altamente radiactivo. La altura del recipiente de presión para el CAREM 25 es de unos 11 metros. Es allí donde se van a producir todas las reacciones, donde van a estar las mayores presiones dentro del sistema. Entonces, este reactor es el que se quiere construir en Formosa, y me parece que no tiene mucho sentido seguir con más datos del propio reactor, porque de hecho la Comisión Nacional de Energía Atómica empezó a hacer algo así como una especie de borrador de estudio de impacto al cual nosotros tuvimos acceso, y que nos permitió conocer algo muy importante, y es que nosotros sabíamos de que se hacía el reactor CAREM 150, que estaba la decisión política de los dos lados, el Ministerio de Planificación Federal y
Infran, lo que no sabíamos eran las localizaciones. Entonces logramos acceder a un informe que era secreto, en donde tuvimos las 5 localizaciones y con los médicos de AMRA en Formosa dimos a conocer las 5 localizaciones. La pudo conocer la provincia de Formosa y la pudo conocer el pueblo de Paraguay, el pueblo y el gobierno de Paraguay, porque hasta ese momento nunca nadie lo había sabido. Entre esas localizaciones hay una localización que es la que está relativamente más cerca de la provincia del Chaco y es la que está a la altura de la ciudad de Pilar, en Paraguay, y es lo que a su vez terminó siendo uno de los detonantes importantes para la preocupación primero de la reacción social e incluso del Parlamento paraguayo después. Entonces es un reactor en donde no hay obviamente evaluación de impacto ambiental. Se ha procedido directamente a ubicar sitio para colocarlo, pero insisto, no ha habido ningún tipo de consulta, es solamente una decisión bilateral en donde las personas de las zonas afectadas han ido conociendo este problema solamente por esa información que nosotros dimos y que afortunadamente se distribuyó muy bien y permite incluso que hoy estemos acá. Cualquiera de esas localizaciones es una localización de riesgo, pero en el caso de los reactores nucleares de potencia es muy importante que ustedes sepan cuáles son los niveles de riesgo que pueden tener y que, insisto, es independiente a los fines nuestros del tamaño. Ya se trate de reactor grande o se trate de un reactor de 150 megavatios, el riesgo es regional. Cuando hablamos de los accidentes con liberación de material radiactivo en los reactores nucleares, estamos hablando de riesgo regional. No hay un riesgo limitado a 3 kilómetros, 4 kilómetros o 15. ¿Cómo se clasifican los accidentes? El Organismo Internacional de Energía Atómica clasifica los accidentes, lo llaman eventos y accidentes, de 0 a 7. ¿Qué es lo que es un 7? Chernobyl, Fukushima son nivel 7. ¿Qué es lo que le puede pasar a un reactor nuclear como el CAREC 150? Le puede pasar de 0 a 7. Lo que a nosotros siempre nos preocupa es el peor accidente posible, que es el nivel 7. En el caso que hay un accidente del máximo nivel posible, o sea, el 7, el impacto de distribución de los materiales radiactivos, que pueden ser cientos de radioisótopos, por ejemplo, el cesio 137, el estroncio 90, el 231, y te sigue, el área de impacto estimada derivado de accidentes ya ocurridos es de aproximadamente 500 kilómetros, con centro en la localización y un radio de 500. ¿Por qué se establece un radio? Porque no se sabe en realidad cómo va a ser el movimiento de los vientos en el momento que se produce el accidente. Entonces, como no se sabe, se asume que ese impacto va a ser de 500 kilómetros. Obviamente los movimientos de vientos en zonas de llanura y acá es mucho más impredecible que en zonas con topografía acentuada, zonas montañosas. Entonces, esta posibilidad es realmente un radio, que puede ser extendido a 700 kilómetros, de acuerdo a la gravedad que pueda tener. O sea, máximo accidente posible, un radio de aproximadamente 500 kilómetros. Eso es el valor de diseño para poder ver hasta dónde llega el impacto de un accidente que pudiera ocurrir si estuviera funcionando en la provincia de Formosa.